Dios le bendiga en este precioso día hoy, que sería enero 31 de 2021. Nos encontramos en la iglesia del Nazareno, en la ciudad de Hartford, 34 de la White Street, la calle Blanca, y está blanca así porque cayó nieve, aquí en la ciudad de Hartford, Connecticut, y por la gracia de Dios siempre digo que soy pastor, por la gracia de Dios. Amén. Y hoy tenemos el privilegio a los que están escuchando en Facebook y YouTube de hoy tener el honor de presentar a nuestro hermano Moisés Santiago del mismo concilio. Amén, qué bueno. Y él, lo que tenga, él nos va a dejar, sea predicación, sea testimonio, lo que sea, y haga uso de la palabra en este día. Y yo me regocijo porque siento una alegría cuando viene gente que ellos mismos reflejan el testimonio, que son personas que buscan a Dios. ¿Verdad que bueno es? ¿Verdad que sí? Qué bueno, ¿eh? Entonces vamos a dar un aplauso, amén, por esa victoria, porque cuando aplaudimos es la victoria, cuando uno aplaude es victoria. Una victoria nueva, amén, y algunos hermanos no vinieron, pero fíjese, ellos vinieron reemplazando a los hermanos que faltaron, ¿verdad? Qué bueno el Señor. Y vamos a dejarlo aquí. Amén. Pase aquí, hermano Moisés. Siéntase libre como si estuviera en su propia casa. Dios le bendiga. Le saludo con 4 dedos. Porque uno lo pierde hace tiempo. Pues gracias a Dios. Porque mucha gente me dicen así. Yo no tengo, hermano. Y me dicen, ¿qué le pasa en la mano? A mí no me pasa. A Dios que lo tiene aquí. Cuando le enseño, dice, oh. Entonces tengo que darle las biografías y yo no quiero hacer eso. Otra ocasión, gente. Haga uso, ¿ok? Bueno, Señor les bendiga, mi hermano. Amén. Un gusto y un privilegio aquí, ¿verdad? Estar con ustedes. Aquí en otra casa del Señor, porque el Señor tiene muchas casas, ¿verdad? Amén, Señor. Pero el Señor está en todo lugar. Esta boca es suya. Gracias. Y pues ya el pastor aquí dio un poquito de una introducción. O sea que yo no tengo que hacer introducción. Él habló de una persona que estaba enferma en un lugar, ¿verdad? Que estaba en un lugar y son historias. Al que le gustan las historias, hay alguien que le gustan las historias aquí. Amén. Hay personas que, ¿verdad?, nos gustan las historias, pero hay historias que son personales, o sea que son testimonios de estas personas. Hay historias que no son reales, pero hay muchas historias que son personales, historias verdaderas, ¿verdad? Como algunas veces nos presentan películas que dice esto es un true story, esto es una historia verdadera. Pero así como el pastor nos ha compartido a nosotros, pues fíjense, ya hizo la introducción por mí, muchas gracias por eso. Y él no sabía, fíjense, lo que él habló aquí antes de yo hablar, él no sabía que yo iba a hacer una introducción similar a esa. Mire, y él hizo la introducción por mí. Aquí vemos lo que es el Espíritu Santo en todos nosotros. Es un solo Espíritu, que es el Espíritu del Señor. Y así pues yo también voy a compartir el de hoy una historia, una pequeña historia. Y yo los voy a llevar a Juan 5, si me acompañan en la palabra. Muy bien. Estaremos compartiendo esta pequeña historia. Estaremos compartiendo en Juan 5, la palabra del Señor. Yo voy a tener una pequeña oración y yo te doy gracias, Padre, Padre bueno y Padre Santo, por este privilegio que tú me das de compartir tu palabra, Señor, y que seas tú y que sean tus dichos, Padre, hablándolo a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús, poderoso. Amén. Amén. Amén, amén. Y aquí pues vamos a compartir esta historia y el título del mensaje se llama La palabra viva pesada. Se llama el título del mensaje. Y estaremos leyendo de 2 al 9, versículos de 2 al 9. Y así dice la palabra del Señor. Y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Les doy tiempo todavía? ¿Están ahí, hermanos? No, está bien. En Juan 5, en Juan 5, y estaremos versículos de 2 al 9. Estaremos reflexionando ahí. En esa parte. Amén. Y voy a comenzar. Y dice, y ahí en Jerusalén, en el 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano.
de cualquier enfermedad que tuviese. Gloria al Señor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea, ahora tenemos más que leer, pero yo me enfaticé de 2 al 9 en esta lectura, ¿verdad? Esta historia de esta persona que estamos leyendo. Y cuando miramos y reflexionamos en algunos versículos, ¿verdad? Primeramente, que si miramos en el título arriba, dice el paralítico de Betesda. Pero también dice que este hombre estaba enfermo, ya hacía 38 años, ¿verdad? Y si miramos en el versículo 7, en el 8, vemos que el Señor le dice: levántate. Y algunas veces, ¿verdad? Pues el Señor no, así como le dijo a este caballero, a este enfermo, levántate, el Señor nos dice a nosotros: levántate. Pero aquí nos dicen muchas enfermedades, que habían personas de diferentes enfermedades físicamente, pero algunas veces, como el Señor dijo, hay enfermedades que son mentales y hay enfermedades que son físicas, y espirituales. Y el Señor también tiene que decirnos: levántate, así como le dijo a él, para que uno se pueda levantar. Entonces, si vemos en el capítulo 7, ¿verdad? Y leemos, y dice: el Señor le respondió al enfermo, le dijo: no tengo quien me meta en el estanque. O sea que este señor le dice al Señor: no tengo quien me ayude. No tengo quien me ayude porque estoy aquí, no tengo quien me meta allá. Si yo tanto que me voy a meter, pues otro viene y se zambulle por mí. O sea que no tenía quien le ayudara. Y algunas veces también nosotros, así como esta persona, no tenemos alguien que nos ayude. Puede ser físicamente, puede ser mentalmente, puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra familia, puede ser en muchas cosas en esta vida, puede ser espiritualmente, y no tenemos quien nos ayude. Solamente el Señor es el único que nos puede ayudar. Amén. Gloria a Dios. Y mientras seguimos leyendo, ¿verdad?, y reflexionando en esta historia muy interesante por sí, y es una historia verdadera, ¿verdad? Como ya nos han dado una historia. Pero cuando el Señor le dijo, dice, cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ahora miren lo que es ser obediente a la palabra del Señor. Dice el 9, al instante aquel hombre, ¿qué hizo? Lo mismo que el Señor le dijo, dice, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. O sea que este señor, el enfermo, estaba allí. Ahora, si nosotros nos podemos pensar, ¿verdad?, en un estanque, puede ser algo redondo y una agua, y el Señor podía estar allí. Y vino Jesús y se acercó a él personalmente. A donde él, había muchas personas, dice la historia aquí. Había otros, pero él vino donde él, personal, y se acercó a él. Ahora, y él lo escuchó y fue obediente a él. Ahora, si nosotros pensamos, cuando nosotros escuchamos a alguien que no lo conocemos, no siempre somos obedientes, porque no conocemos a esta persona. O sea, que ya el Espíritu Santo de Dios ya estaba allí obrando en el corazón de este hombre. Entonces él escuchó y dijo: wow, esta es una voz diferente, esta es la voz del Señor, y fue obediente a él. Y se levantó por la obediencia al Señor, por la obediencia solamente a él. Él se levantó porque él hizo lo que el Señor le dijo. Él fue obediente automáticamente y al instante. Entonces ahora mire, si seguimos reflexionando en esta palabra, ahora después en el versículo 14, continúa un poquito de la vida de esta persona, ¿verdad? Dice después, dice en el 5 de Juan, en el 14, capítulo 5, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo,
y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y así también el Señor nos dice a nosotros también algunas veces, ¿verdad? Pero miren también la obediencia. Aquí dice lo que es una persona cuando reconoce lo que el Señor ha hecho por él, por el agradecimiento, por la gracia de Dios. ¿En dónde lo encontró Jesús? En el templo, que sería para nosotros la iglesia el día de hoy. ¿Verdad? Nuestra iglesia. El Señor lo encontró después del templo y le dijo, mira, ya has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que si cuando reflexionamos nosotros y leemos, solamente el Señor no lo sanó físicamente a esta persona, sino que el Señor le perdonó sus pecados también al instante. El Señor lo hizo libre espiritualmente. Y así, y le vuelvo a recordarle el título que nosotros estamos reflexionando hoy, se llama la palabra viva. O sea, la palabra viva del Señor, cuando nosotros la escuchamos en nuestra mente, en nuestro corazón, por nuestros oídos, pero lo escuchamos en nuestro corazón, porque es la palabra vida que da vida, la palabra viva del Señor. Y mire el por qué yo le digo la palabra viva que sana, ¿verdad? El porqué de eso, el porqué. En el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ese es el porqué, o sea que nuestro Señor Jesucristo, como el Padre, nuestro Dios creador, ¿verdad? De todas las cosas, que nos creó a nosotros, el Hijo de Él, el Hijo unigénito, que es Jesucristo, también tiene esa esencia de dar vida. Cuando Él habla, y miren, y aquí está la palabra del Señor, esta es la palabra vida, mis hermanos. Esta es la palabra vida del Señor para usted y para mí. Sí, Señor, amén. Esta es la palabra que nos sana, así como el Señor le ha sanado a esta persona. Pero nosotros tenemos que escuchar al Señor y así como esta persona que hizo, ser obediente. Y ahora, pues mire, esta historia es una historia real, así como hemos escuchado, ¿verdad? Por esta historia de esta persona, así como ya hemos escuchado al principio, esta es una historia real y también esta historia tiene que ver un poquito con mi testimonio personal. Miren lo que es el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor nos habla a nosotros. En este día, ¿verdad? Hace 6 años atrás, yo tenía 38 años. Cuando este mismo mensaje o parte de este mensaje, nuestra pastora Miriam Monzón, allá en Meriden, en Wallingford, estaba predicando sobre este hombre de 38 años. Miren lo personal que es el Señor con nosotros, con usted y conmigo. O sea, y cuando yo escuché que la pastora dijo eso, este hombre lleva 38 años enfermo, wow, eso no era la pastora que me estaba hablando. Ese era Dios que estaba hablando a través de la pastora. Pues algunas veces nosotros nos enfocamos en los hombres, pero es Dios que habla a través de los hombres. No son los hombres, porque mire, aquí yo no estoy leyendo mi palabra, lo que yo digo es lo que dice la palabra de Dios. O sea que es lo que Dios nos dice a nosotros, a través de su palabra. Y ese hombre que estaba allí enfermo era yo, mi hermano. Pero la diferencia de este hombre que estaba paralítico, enfermo físicamente, yo estaba paralítico o enfermo espiritualmente. Y eso me sucedía a mí, espiritualmente. Y hay muchas cosas en la Biblia, ¿verdad?, que nos dicen las enfermedades espirituales, pero son muchas. Y no vamos a abarcar porque eso sería otro tema, otro mensaje. Pero parte de eso eran por eso las cosas que pasaban en mi vida, los problemas que tenía en mi vida, las situaciones, los caminos. Tenía 20 caminos en vez de uno, o 20.000 caminos. Quería ir para todo y no iba a ninguno, porque no tenía un solo camino. Tenía 20 cosas que quería hacer. Tenía 20 propósitos o 20.000 propósitos, pero ninguno se cumplía, porque no tenía un solo propósito. Entonces cuando el Señor viene a nuestras vidas, el Señor nos da un propósito. Sí, Señor. Cuando el Señor viene a nuestra vida, el Señor nos da un camino. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que no viene ante mí, o solamente a través de mí, vamos a ir al Padre. O sea que nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro camino. Y Él es un solo camino.
Porque hay muchas religiones y hay muchos dioses en este mundo, pero solamente hay un Jesucristo. Y ese es el único camino hacia el Padre. Gloria a Solamente Dios. nuestro Señor Jesucristo es el único camino. Gloria a Dios, aleluya. Es el único camino hacia el Padre. Santo Dios. Y mire, pues también así como a este hombre el Señor vino y lo llamó y lo vio en el templo. A mí el Señor no me vio en el templo, me vio en mi casa a través de mi señora. Y vino donde mí también, así como le pasó a este caballero. Y vino también y me dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y algunas veces, ¿qué nos pasa, mi hermano? Cuando nosotros estamos en nuestra casa, con nuestra familia, muchas veces, porque a mí me pasaba, se lo digo por mi testimonio, antes, ¿verdad? El Señor me sigue cambiando todos los días, pero no queremos escuchar algunas veces. Y algunas veces por eso no tenemos guerra espiritual en nuestra propia casa, con nuestra propia pareja, con nuestros hijos. Y decimos, pero ¿por qué? Mi señora no me entiende, yo tengo la razón. O la señora al revés dice, ¿por qué no me entiende? Yo tengo la razón. O ¿por qué el problema de los hijos? Mi hermano, nuestra palabra dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne. No es entre nosotros, mi hermano. Son cosas espirituales que van más allá de nuestro entendimiento. Eso es cierto, hermano. Y el Señor ese día me habló a través de mi esposa. Y me habló de mi futuro, así como dice aquí. ¿Qué dice? Dice, para que no te venga otra cosa peor, no peques más. Y yo tenía un vicio, mi hermano, también de cigarrillo. 25 años yo fumé cigarrillo en mi vida. 25 años, así jovencito como mi hijo que está aquí, adolescente, como 15, 16 años, que el Señor lo cuide. A esa edad yo empecé a fumar en la high school, porque era cool según los muchachos jóvenes. Y me estaba matando yo, me mataba en mi bolsillo, mataba a mi familia y no era bueno para nada. Y solamente el Señor pues también me quitó ese vicio. Qué bueno. O sea, y el Señor, ¿qué me dijo ahí? No peques más, porque en ese enojo que yo hablé con mi señora, el Señor me habló a través de ella, y que yo le dije a ella, yo me estoy enfogonado, yo, ¿sabes qué? Me voy a fumar de nuevo otra vez. Yo no sé qué ella hizo, para mí que ella se fue a orar a algún lado y vino para acá. Y cuando vino para acá, mire, ese no era ella que estaba hablando. Ese era el Señor que estaba hablando a través de ella, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes, aunque sea la persona que está al lado. ¿Y el porqué de todo esto, mi hermano? Porque cuando nos dice la verdad, ¿qué pasa? No me gustó eso. Es como un dulce agrio, o como si uno estuviera chupando un limón sin azúcar, una fruta. No nos gusta la verdad, mi hermano. No nos gusta. A nadie le gusta la verdad. Exactamente. Pero en el Gloria a Señor, Dios. mire, uno es obediente. Cuando uno siente que ese es el Señor en su corazón, mire, yo hice, me quedé tranquilito, me quedé callado y dije, ok, Señor. Pero en el momento, el enojo y uno quiere hacer lo que uno piensa que está bien, pero no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere un futuro de bien para nosotros. Correctamente. El Señor nos quiere sanar a nosotros. Amén. Y si hay alguien aquí que necesita que el Señor le diga, levántate, el Señor nos está diciendo aquí, levántate, Amén. levántate. Si hay alguien que nos está mirando allá, el Señor necesita que alguien le diga, pues mira, el Señor te dice, levántate, espiritualmente o físicamente, o si tiene algo en tu mente que no puedes, dáselo al Señor, pero el Señor te dice, levántate, así como le dijo a él, y seamos obedientes al Señor, porque esto fue lo que él hizo. Sí, Señor. Amén. Y eso es lo que yo trato todos los días, porque esto es de todos los días, mis hermanos, de ser obediente al Señor. Por la gracia de Él, por lo que Él hizo por mí. No por lo que Él puede hacer en el futuro. No por las bendiciones. Porque eso está en la Biblia. Que nosotros cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, nosotros ya no somos criaturas del Señor. Ya no somos creación, venimos a ser hijos de Él. Hijos de Dios. Y ahora si todos aquí muchos, ¿verdad? Que somos padres, si nos preguntamos, ¿qué hace un padre por sus hijos? Yo soy padre, tengo 3 hijos. ¿Qué yo no haría por mis hijos? No es lo que usted haría, no, ¿qué usted no haría por sus hijos? Ahora, si pensamos en esa mentalidad, ¿qué no haría Dios por nosotros? ¿A dónde no iría el Señor por nosotros? ¿Qué no haría Él por nosotros? ¿Qué no nos daría? ¿Qué no nos quitaría el Señor que nos moleste en nuestro corazón, en nuestro físico? Pero algunas veces no podemos entender las cosas del Señor porque yo no las entiendo.
Yo no estoy diciendo aquí que el Señor va a quitar todas las cosas, todas las enfermedades. No, no, no. El Señor tiene su tiempo y créame que su tiempo para usted y para mí es perfecto. Amén. Porque mire, si escuchamos aquí y pensamos en la edad que tenía esta persona, así como yo, 38 años, tenía esa persona enferma. Así como esta persona también, yo estaba enfermo y ese fue el año que yo acepté al Señor. Qué bueno, Cuando sí. tuve 38 años. Qué bueno Dios. Ese año Gloria que a Dios. reconocí y escuché la voz del Señor. Wow, que Dios Mire lo bueno y la voluntad del Señor para nosotros. Pero la vida del Señor no queda ahí. Porque la vida del Señor y el caminar es día a día. Día a día, sí, exactamente. Semana tras semana. Ujú. Y todos los días hay una prueba, ¿verdad? Por eso dice que las maravillas del Señor son nuevas cada día. Nosotros podemos pasar un día hoy, pero mañana no sabemos. Porque nadie tiene el futuro seguro. Sí, Nosotros Señor. no sabemos, ¿verdad?, lo que va a pasar mañana. Eso es cierto. Por eso tenemos que estar siempre Gloria en a la Dios. presencia del Señor todos los días. Amén. Tenemos que orar todos los días. Y miren, mi hermano, aquí está la palabra. Amén. La palabra viva que sana está aquí todos los días. Porque uno puede tener un dolorcito hoy aquí porque hizo algo, pero mañana a lo mejor tiene un dolorcito por allá. O sea que por eso necesitamos de la presencia del Señor. Sí, Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, mis hermanos, aquí en nuestras Gloria a casas, Dios. en la presencia de Él, solamente necesitamos de Él. Alabado Dios. Gracias, No hay Señor. nada más que nosotros podamos reconocer en nuestro corazón, Ujú. que es la necesidad que tenemos de Él, porque nos sentimos pequeñitos nosotros, cuando estamos en su presencia, Ujú. cuando Él es tan grande y nosotros tan pequeñitos, ¿verdad? Para que el Señor se agradara de nosotros, ¿verdad? Y el Señor nos diera la salvación y todas estas cosas que el Señor hace. Amén, gloria a Dios. Pero ahora mire, también yo lo voy a llevar un poquito más atrás en el tiempo. Mire lo que es un padre querer las cosas para sus hijos, ¿verdad? Ujú. Y ahora yo le voy a hablar un poquito de mi propio padre. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me decía, ¿verdad? Me decía, pídele sabiduría al Señor. Y yo decía, wow, ¿por qué me dice esto mi papá? Pero mi papá me recordaba eso. Ok, pues yo crecí, el tiempo pasó, ¿verdad? Y entonces cuando yo tuve hijos, que fui papá, por lo que me decía mi papá, pues yo también pedía sabiduría a mis hijos. Pero no le decía a ellos que pidieran sabiduría, porque todavía está jovencito, ahora pues estamos todos aprendiendo en el camino del Señor, ¿verdad? Pero yo siempre decía eso y oraba al Señor, dale sabiduría a mis hijos. Pero yo nunca entendía eso, lo que mi papá me decía. Y mi papá pues falleció cuando yo estuve jovencito, tenía como 23, 24 años. Mi papá falleció. Y pues siempre yo decía eso, pero yo no le servía al Señor, ¿verdad? No conocía al Señor, pero siempre oraba. Mi papá y mi mamá, ellos conocieron al Señor, visitaban algunas iglesias, pero mi papá no le servía al Señor, ¿verdad? No conocía al Señor personalmente, como hemos estado hablando. Cuando conocemos al Señor personalmente, pues nosotros lo escuchamos y somos obedientes a su palabra. Entonces mi mamá, antes de ella, ¿verdad? Ya de una edad mayor, pues ella sí pudo conocer al Señor personalmente, glorias al Señor. Y nosotros y yo, por mi experiencia, ¿verdad? Cuando una persona muere en el Señor, mis hermanos, no es que sea una fiesta, porque no es una fiesta, pero es algo diferente. No es lo mismo morir en el mundo que morir en el Señor. Amén. Porque mire la certeza y mi llamado fue allí, la paz del Señor, cuando mi mamá se murió, por decirlo así, o antes de que mi mamá se muriera. Ese fue mi llamado, mi hermano. O sea, uno de los momentos más difíciles de nuestra vida y la paz del Señor estuvo allí en mi corazón. Gracias, Gloria a Señor, Dios. aleluya. O sea que dice la palabra, dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo. Amén. Tú no vas a estar solo, yo estoy contigo. Y mire, la paz del Señor se centró ahí. Ay, qué Y bueno. wow, mire, yo le decía en ese velorio entero, yo hablaba a mi familia, le decía lo que el Señor había hecho conmigo. Sí, yo lloré a mi mamá porque yo soy de carne también, el Señor lloró también. Ujú. Y nos duele nuestra partida, pero mire, yo estoy seguro que la voy a ver allá otra vez. Y esa es la esperanza que el Señor nos da a cada uno de nosotros, Amén. que creemos en Él, que nos vamos a ver de nuevo. Eso es hasta un ahorita, ok, te veo hasta luego. Ajá. Porque nos vamos a ver allá. ¿Cuándo será? En el tiempo del Señor. Amén. Pero nosotros no sabemos.
Aleluya. Y eso es lo que el Señor hace con todos nosotros, ¿verdad? Gracias, Jesús. Entonces, si pensamos en eso que me decía mi papá, ¿verdad? Ahora yo los voy a llevar en Job 28:28. Lo que algunas veces nosotros los padres que decimos, padre es bueno, ¿verdad? Que quiere lo mejor para sus hijos, pero mire, hay un Padre que es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? De nosotros a Dios. Job 28:28. Y mire, este día, o sea que el Señor, el tiempo del Señor es un tiempo perfecto, ¿verdad? Siempre nosotros no podemos entender los tiempos del Señor, solamente podemos ser obedientes. Y este día, mire, era un viernes 28. O sea que, y mire la lectura que yo le estoy dando a ustedes, 28:28. Ahora miren y piensen qué difícil es para mí olvidarme de eso, ¿verdad? 3:28. O sea, 3 veces el Señor recalcándome, machucando su palabra, ¿verdad? 3 veces para mí. Y mire lo que dice. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Y si miramos, ¿verdad? Porque siempre en la Biblia, la mayoría tienen sus propios títulos, algunos capítulos. En este capítulo 28 dice, el hombre en busca de la sabiduría. Ahora miren, yo estoy compartiendo con ustedes la sabiduría que mi padre quería para mí, pero mi padre no entendía. La sabiduría que mi padre de pequeño me decía, que él alguna vez oyó en un mensaje. La sabiduría que mi padre a lo mejor leyó la Biblia por un tiempo, no sé, porque no les puedo decir, porque mi padre murió jovencito, ¿verdad? Pero esta es la sabiduría que mi padre estaba buscando. La sabiduría que él estaba buscando para él, pero alguna vez, en algún momento entendió. Y entonces pues la quería para mí. Porque esta sabiduría de él, que él quería, mi padre, no la vivía. Porque él no conocía al Señor o no lo conocía personalmente, como yo he conocido al Señor. Gracias al Señor, ¿verdad? Jesucristo, y por su gracia. Mi papá no pudo conocer al Señor personalmente. Yo no sé si al final, ¿verdad? O en algún momento, porque el Señor tiene misericordia para todo, ¿verdad? En algún momento de lucidez, como dice la palabra, pues mi papá se arrepintió y aceptó al Señor. Yo no lo sé. Solamente eso lo sabe Él y el Señor. Pero mire, esta es la sabiduría que mi papá siempre deseaba para mí como niño. Y él la buscaba, como dice aquí, ¿verdad? El versículo 5, el versículo 28 de Job 28, ¿verdad? Entonces aquí dice, y dijo al hombre, dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. O sea, nosotros algunas veces en el mundo, ¿verdad? Allá afuera se habla mucho de la sabiduría. Se habla de los filósofos, ¿verdad? Que son muy sabios y muchas otras cosas, mucha sabiduría. Hay mucha información hoy día, mis hermanos. Mucha información en el Facebook. Hay mucha información en el YouTube. Demasiada información. Tenemos acceso a todo eso. Y la sabiduría del mundo es bien diferente. Mire lo que dice aquí la sabiduría del Señor. Primeramente dice el temor hacia el Señor. Y dice en otros pasajes, dicen que ese es el comienzo. O sea que eso no es todo. Ese es el comienzo de la sabiduría. O sea que yo era de las personas antes, ¿verdad? Y el Señor sigue todos los días, porque todos los días esta palabra a mí me trabaja. Yo era de las personas bastante necias. Y yo lo reconozco, porque era así. Y mi señora, si le preguntan, ella le puede decir muchas historias, porque ella es la que está al lado mío, ¿verdad? Y algunas veces las personas que somos necios, hablamos tanto que ni sabemos de lo que hablamos, solamente porque queremos tener la razón. Y nos enfogonamos con la persona que está al frente. Y entonces sentimos esas discusiones que surgen de la nada. Pero como tenemos esa necedad en nuestra mente, que está ahí en la mente, porque es en la mente.
Solamente el Señor puede quitar eso. Pero ¿qué dice aquí? No hay sabiduría de hombre, es el temor al Señor. Y como yo no tenía el temor al Señor, pues yo creía que lo sabía todo. Y me enojaba y no sabía nada. Y mientras más conocemos al Señor, mientras más aprendemos, nos damos de cuenta que no sabemos mucho nosotros mismos. Que necesitamos más del Señor y más de leer de su palabra. Y ese temor, mis hermanos, aquí a ustedes, iglesia que me está escuchando allá a la distancia, ese temor del Señor que nosotros necesitamos tener siempre, ese temor que necesitamos cultivarlo, ese temor hacia el Señor, porque el Señor nos ve en todo lugar, el Señor todo lo sabe. La palabra dice que el Señor sabe nuestros pensamientos. Mire lo que es el Señor espiritualmente para nosotros. El Señor va aún más. El Señor no solamente se queda en las acciones, lo que nosotros podamos hacer físicamente. El Señor conoce lo que nosotros estamos pensando ahora mismo. Yo no le puedo leer los pensamientos, pero el Señor le lee sus pensamientos. El Señor sabe su corazón de cada uno de nosotros. Lo que estamos pensando. Y siempre el temor al Señor tiene que estar ahí. Por la gracia, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y dice la palabra que primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué son todas las cosas, mi hermano? No hay un fin. Dicen algunos que el fin o el límite es el cielo. O sea que para el Señor no hay nada imposible, o hay algo imposible para el Señor, dice la palabra. No hay nada imposible, todas las cosas, dice el Señor. Busquen el reino del cielo y su justicia. O sea que yo no tenía mi propia justicia, yo quería hacer mi justicia. Y entonces yo quería ser inteligente, igual una vez más, uno quiere ser inteligente en las cosas del mundo, ¿verdad? Uno quiere ser inteligente porque uno le pregunta a Google y Google te contesta todo. Todo el mundo hoy sabe todas las preguntas, todas las contestaciones de todas las cosas, ¿no? Mire lo que nos dice aquí, lo que es ser inteligente, el apartarse de todo mal. O sea que nuestra mente y nuestro corazón nos dice a cada uno de nosotros, porque somos diferentes, así como esta lectura que hemos estado leyendo de esta persona, ¿verdad? Él era diferente, era un paralítico diferente o tenía una enfermedad diferente a estas personas. Pues todo uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros sabe de qué mal nos tenemos que alejar. Porque venimos de diferentes pueblos. Yo vengo de Puerto Rico, ¿verdad? Pero hay muchos pueblos en Puerto Rico, son 78. Todos los pueblos hacen cosas diferentes, ¿verdad? O sea que todos nos criamos diferentes, vivimos en pueblos diferentes. A lo mejor aquí vienen personas de diferentes pueblos también. Y cada uno de nosotros sabemos lo que es apartarse de mal para cada uno de nosotros, según nuestra vida, según nuestra conciencia y según nuestro corazón, lo que nos dice el Señor a nosotros. Porque es el Señor hablando, mis hermanos. Amén. Gracias a Dios, miren lo que estamos leyendo en la Biblia y lo que el Señor nos dice a través de ella, su palabra. Y en esta historia, porque nos seguiremos enfocando en esta historia, mi historia personal de mi testimonio se parece un poquito, pero no, tenemos que enfocar en el paralítico, lo que el Señor hace, ¿verdad? Por esta persona y por esta persona y lo que el Señor hizo por él, ¿verdad? Y esa es la palabra viva que el Señor viene personalmente. Entonces esta palabra, ¿verdad?, que el Señor me dijo a mí de Job, ¿verdad?, la sabiduría, pues esto me trabaja a mí personalmente, ¿verdad? Porque ese es mi testimonio y esa es la convicción, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y la confirmación del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Confirmando al Señor y la convicción de Él hacia nosotros, el llamado de Él para nosotros. Pero una vez más, aquí estamos como iglesia, ¿verdad? Estamos en el templo del Señor, pero el Señor también nos confirma y nos habla personalmente. Porque así como el Señor vino a donde este paralítico, ¿verdad?, personalmente vino donde Él y le habló, y el Señor lo pudo escuchar, la voz del Señor. El Señor nos viene y nos habla a cada uno de nosotros personalmente, como nos habla en público, nos habla en grupo. Y entonces, a lo mejor, ¿verdad?, muchos de nosotros aquí, o a lo mejor las personas que están allá a la distancia, pueden tener alguna palabra, pero todavía puede haber alguien que dice, ¿y cómo yo escucho al Señor? ¿Y cómo yo puedo escuchar a Dios?
Gloria a Dios. ¿Qué yo tengo que hacer para escucharlo? Para que el Señor me hable a mí también. Yo quiero que el Señor me hable a mí Amén, personalmente. gloria a Dios. Porque el Señor todavía habla. El Señor habla personalmente a la gente. O sea, y aquí estamos escuchando un testimonio. Lo que estamos leyendo en Juan 5, ese es el testimonio de esta persona que nos está dando el Señor aquí. Ahora, de que mi testimonio hay cositas que se parecen a él, es muy poquito, pero nos estamos enfocando en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Correcto. El testimonio para nosotros, pero es el testimonio para mí. Y el testimonio para ustedes, para cada uno personal. Y hay esa palabra, ¿verdad? Si hay alguien que no tiene esa palabra, y si la tienen, yo se las recuerdo hoy. ¿Cuál es su palabra? ¿Cuál es la palabra que el Señor le dio a usted? Y usted dice, oh, usted me va a decir, oh, yo tengo esta, yo tengo aquella, yo tengo romano, yo tengo Juan. Esa es la palabra que nos trabaja cada uno de nosotros y le va a seguir ayudando a usted. Le va a seguir ayudando hasta que el Señor venga, hasta que venga ese día del Señor. Así como esta palabra me trabaja a mí, ¿verdad? Y si hay alguien que está allá o alguien que está aquí a la distancia y dice, no, es que yo necesito esa palabra, o yo necesito que el Señor me hable personalmente, pues busque al Señor. Así mismo. Tenemos que buscarle al Señor y lo necesitamos todos los días, porque esto es una batalla de todos los días. Esto es una batalla de todos los días. Nosotros muchas cosas no podemos hacer por nosotros mismos. Yes. Y las guerras Jesús. y las batallas y las peleas, ¿verdad? Amén. Ya nosotros no lo hacemos con las manos y no nos queremos fuertes. El Señor nos hace fuertes a nosotros, dice la palabra, ¿verdad? Pablo se gloriaba de sus debilidades, dice la palabra. Cuando se hace débil, dice, el Señor me hace fuerte. Pero muchas de las cosas, mire, nosotros las podemos vencer dando rodillas y orando al Señor. Ay. Buscando, leyendo. Mire, yo le comparto de mi persona todos los días, ¿verdad? Y eso me ha hecho, ¿verdad?, acercarme más al Señor y aprender. Mi oración de todos los días, cuando yo leo mi devocional, mi oración es bien cortita. Yo digo, Señor, ayúdame a leer tu palabra. Señor, ayúdame a reflexionar en ella y a entenderla. Pero también le digo, Señor, ayúdame a aplicarla. Ayúdame a aplicar la palabra. Porque no solamente me puedo quedar en leerla y en oírla, sino que tengo que ser aplicador de la palabra. Así dice la palabra, ¿verdad? Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que la apliquemos. Tenemos que aplicarla. Porque mire, aquí en lo que hemos leído, esta persona al instante que escuchó al Señor Jesús, él hizo, ¿qué hizo? Dice en el capítulo 5 de Juan, versículos 8 y 9, mire, lo que es escuchar y ser obediente. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo esta persona al instante? Dice, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. O sea que al instante esta persona fue obediente al Señor. Pues nosotros tenemos que aprender del testimonio de esta persona. Ser obediente. No ser obediente a los hombres. No ser obediente al mundo, lo que nos dice el mundo, la sabiduría, todo eso que está allá afuera, que se quiere meter en las iglesias, que se quiere meter en los ministerios, que quieren engañarnos, que quieren triversar lo que dice la palabra. Mira, aquí la palabra ahora es correcta. La palabra del Señor es perfecta, no tenemos que añadirle ni quitarle. Solamente nosotros hablar lo que está aquí en la palabra, ¿verdad? Y hablar testimonio como esta persona que se parece a nosotros. Porque algunas veces pensamos que somos muy diferentes, pero también nos parecemos muchas cosas. Nos parecemos muchas cosas. Y pues ya yo estoy llegando ya, ¿verdad?, a la conclusión. Y esta palabra vida que el Señor nos da a nosotros, mis hermanos, es algo que nos ayuda personalmente. Es algo que nos ayuda espiritualmente a nosotros. La necesitamos, la palabra del Señor. Necesitamos la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Necesitamos leerla, necesitamos pensar en ella, necesitamos meditar en ella, porque es la única que nos puede dar la vida que necesitamos. Porque a lo mejor nosotros podemos tener vida y hacer muchas cosas, pero siempre como que hay algo que falta. Hay un vacío que en mi vida yo sentí un vacío y yo pensaba y decía, wow, ¿y qué? Todo esto es la vida. Y decía, no, tiene que haber algo más. Y ese es el vacío que solamente lo llena el Señor. Solamente ese vacío, el Señor es el único que llena eso. Así mismo. El Señor es el único
No hay nada que pueda llenar ese vacío. No hay nada que le pueda traer eso que usted perdió. A lo mejor el Señor tiene otros planes para usted. Y algunas veces pensamos en el pasado, vivamos el día de hoy. Si hay algo que no pasó en el pasado, el ayer ya no podemos hacer nada. Solo podemos tener el día de hoy para el día de mañana. Lo que no pasó, no pasó. Dejémosle las cosas al Señor, no podemos entender todo. Yo no entiendo todo del Señor, pero trato de ser obediente. No es fácil, pero podemos con el Señor. Tenemos que ser obedientes a Él. No podemos entender todas las cosas que nos suceden. Algunas veces nos suceden cosas diariamente, en la semana, vemos las noticias, pero el Señor siempre tiene el control de todo. Lo que está pasando ahora, esto no necesariamente es del Señor. Estas son las consecuencias del pecado en el mundo. Sí, Señor. Amén. Eso es Las consecuencias del pecado en el mundo. No podemos señalar a nadie porque es fácil, ¿verdad? Pero mire, cuando uno señala, que dicen, mira, hay como 3 dedos para acá. Mirando. O sea que no podemos señalar ni menos para arriba, porque entonces imagínense. No podemos señalar, sino que le dejamos todas las cosas en el Señor. Aunque no podamos entender, la voluntad de Él es buena, porque lo hemos leído. La voluntad de Él es para sanarnos. La palabra vida que sana. La voluntad de Él es buena porque, mire, aquí estoy yo dándole este testimonio personalmente también, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos Muy nosotros. bonito esto. Con todos nosotros. Y yo le doy gracias al Señor por este gran privilegio de compartir con ustedes esta palabra. Wow. Y yo los exhorto, mis hermanos, que sigamos buscando del Señor. Yes.